Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. La producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando de lo que sucedió en la conferencia de seguridad de Múnich en Alemania, donde, hombre, ¿cómo le puedo decir? Se trataba de la conferencia de seguridad donde se iba a hablar acerca de la seguridad específicamente de Ucrania y sobre todo del papel que finalmente se podía esperar del nuevo gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad de Ucrania. Y lo que sucedió fue literalmente un balde de agua helada y se quedó con la seguridad de que Estados Unidos está de plano y definitivamente a favor y de la mano literal de Rusia, del atacante, del invasor. Y no estoy siendo ni exagerado ni dramático. Simple y sencillamente así fue. El vicepresidente de los Estados Unidos y el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, los dos están en esta conferencia en Múnich y como le digo, había muchísima expectativa para conocer finalmente cuál era la posición confirmada del gobierno de Estados Unidos, del nuevo gobierno de Estados Unidos con respecto al conflicto de Ucrania, que se toma como una amenaza a la seguridad continental de Europa. Esto hay que tenerlo así en cuenta, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y entonces, como usted sabe, ya se venía temiendo, de acuerdo a las señales que venía dando el presidente electo con respecto a una posición mucho más favorable, podemos decir, acomodativa definitivamente hacia Rusia que la que tenía el gobierno anterior de los Estados Unidos. Pero lo que sucedió este viernes, bueno, de la mano con lo que sucedió también el jueves con la llamada telefónica, o el miércoles con la llamada telefónica que tuvo Donald Trump con Vladimir Putin, fue literalmente un balde de agua fría. Porque no solamente, vaya, ya se conocía que el gobierno o el eventual presidente Donald Trump iba a tener una posición mucho más manos afuera del conflicto en Ucrania que lo que tuvo el presidente Joe Biden, que era totalmente manos adentro. Y había algún temor de que no solamente fuera a ser manos afuera, sino que incluso fuera a ser, digamos que, como decía, acomodativo hacia Rusia. Bueno, pues hoy lo que se confirmó es que el gobierno de Donald Trump es totalmente, básicamente, pro-Rusia. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, fue a Múnich básicamente a regañar a sus aliados europeos, a regañar a Europa, y lo dijo con todas, lo dijo así, y casi no estoy parafraseando, simplemente lo estoy traduciendo de la mejor manera posible. J.D. Vance
Textualmente dijo, a Estados Unidos no le preocupa un enemigo como Rusia, ni le preocupa un enemigo como China. Lo que le preocupa es el enemigo que Europa tiene dentro. Eso fue lo que dijo J.D. Vance. Y denunció lo que le llamó él la represión política y la migración masiva que está sufriendo Europa también. Fue más allá y criticó la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia de Rumania, criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Rumania de cancelar el resultado de las elecciones presidenciales para cancelar, y esta fue la decisión de la Suprema Corte de Rumania, para cancelar lo que fue una sorpresiva, totalmente sorpresiva, que no aparecía en ninguna de las encuestas, victoria de lo que era un candidato abiertamente nacionalista y prorruso y que no aparecía ni siquiera como los favoritos a ganar. Y de pronto, de la nada, gana, y después de que gana con masivas protestas callejeras y fuertes denuncias generalizadas de fraude, las cuales llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia, quien, la Corte Suprema de Justicia, claramente, con pruebas en la mano, decidió cancelar las elecciones en un proceso que fue judicializado, que pasó por el sistema judicial de un país soberano, del cual el vicepresidente de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos no tiene por qué dudar. Es decir, lo que nosotros, los de fuera, los observadores, deberíamos de estar viendo, o más que viendo, lo que deberíamos de estar aceptando, es que si la Corte Suprema de un país, el que haya sido, en este caso fue Rumania, si la Corte Suprema de un país toma una decisión así, es porque sus razones tiene, y razones, estamos hablando de razones concretas con pruebas y evidencias. Pues nosotros no las tenemos, ¿estamos de acuerdo? Nosotros no tenemos las evidencias. J.D. Vance no tiene las evidencias, el gobierno de Estados Unidos no tiene las evidencias, entonces tenemos que creer que la Corte Suprema de Justicia de Rumania sí tiene las evidencias. ¿Quién soy yo? ¿Quién es J.D. Vance para criticar una decisión así sobre una acción que tiene antecedente o tiene precedente, que es intromisión de Rusia en elecciones de varios países, porque no es ni inaudito ni extraordinario que se tengan pruebas y evidencias de que Rusia se metió en los procesos electorales de sus países vecinos. Hombre, si lo ha hecho con los de Estados Unidos, con pruebas, que no lo vaya a hacer que ya se sabe que lo ha hecho muchas veces. Y la Corte Suprema de Justicia determinó que lo hizo en Rumania. Y tendríamos que, en base a que nosotros no tenemos las pruebas, creer que la Corte Suprema de Justicia de Rumania sí las tiene. Y me parece que J.D. Vance o el gobierno de Estados Unidos debió haber hecho lo mismo, a menos de que tuviera pruebas de lo contrario y por tanto que las presente. Pero el punto de todo esto es que todo parece indicar que la posición y la crítica de J.D. Vance, del vicepresidente de Estados Unidos, tiene que ver más con preferencias e ideología que con pruebas.
Y ese es el punto de todo esto. Hay que decir que asimismo, J.D. Vance condenó la exclusión del partido Alternativa por Alemania de ultraderecha de este evento en el que estuvo hablando. Y por cierto, después de que terminó de hablar en este evento, fue y se reunió con el líder de esta alternativa ultraderecha nacionalista, o este partido que se llama Alternativa por Alemania, que es ultraderecha nacionalista, discriminadora, etcétera, etcétera, todo lo que ultraderecha pueda significar. Hay que decir que ante todo esto, el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que él está listo para negociar con sus aliados antes de entrar en negociaciones con Rusia para terminar la guerra. Estos comentarios se dieron después de que el presidente Donald Trump acordara comenzar las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Lo que Donald Trump hizo fue negociar la paz entre Rusia y Ucrania con Vladimir Putin de Rusia, sin consultar ni con el presidente de Ucrania y por supuesto que ninguno de los aliados europeos, con ninguno. A este respecto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo al Financial Times que solamente Volodymyr Zelensky puede negociar la paz con Rusia y advirtió en contra de cualquier arreglo que implique, signifique o equivalga a una capitulación. Capitulación significando rendimiento, de rendir, de que se rindieron. Y por supuesto que nos referimos a Ucrania. Hay que decir que de nuevo, ya los líderes europeos iban a esta conferencia de Múnich bastante atónitos después de que Donald Trump haya dicho el miércoles que había tenido una llamada muy productiva con el némesis europeo que es Vladimir Putin sobre poner fin a la guerra en Ucrania. Hizo esta declaración Donald Trump sin haber preguntado, consultado sus opiniones, qué querían, qué pretendían, qué esperaban, qué opinaban ninguno de los líderes europeos y por supuesto tampoco el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Por cierto que el propio presidente Zelensky había dado una entrevista a The Economist en el cual había advertido al presidente Trump que no llegara a ningún acuerdo bilateral con Rusia que tenga que ver con Ucrania. Adicionalmente, para que vea que todo esto fue un trabajo conjunto, desde la Casa Blanca hasta Múnich por medio del vicepresidente y del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien declaró que Ucrania debería de claudicar a la idea de que le devuelvan todo el territorio que le han robado y que cualquier garantía de seguridad para Ucrania en todo caso tendría que venir de Europa y no de Estados Unidos. Añadió el secretario de la Defensa estadounidense que Europa tendrá que tomar responsabilidad de su propia seguridad en el futuro.
Este viernes se esperaba que Zelensky se reuniera con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en el marco de esta conferencia en Múnich. Y mire, este es un asunto, no nada más hace principios. Digo, o sea, simplemente no podemos permitir, nadie en el mundo podemos estar de acuerdo en que un vecino invada al otro. Por una sencillísima razón, que si estamos de acuerdo en que un vecino invada al otro, estamos también de acuerdo en que nuestro vecino nos invada a nosotros. O sea, así de fácil. Es así, simplemente es este principio tan básico. Y mucho peor tratándose de un gigante militar. Mucho peor. Porque es muy sencillo, de nuevo, es que esto así es que esto así es, esto está en la historia del mundo, escrita en los libros todo el tiempo. Todo el mundo debe de denunciar y rechazar que un vecino más poderoso, pero cualquier vecino, invada al otro solamente porque se le da la gana. Porque si permitimos de uno, vamos a tener que después permitirlo de todos. Por ejemplo, si se lo permitimos a Rusia, China, si se lo permitimos a Rusia, ¿cómo China no va a estar mucho más animado de actuar sobre Taiwán sabiendo que se lo van a permitir? Porque si se lo permitieron a Rusia, me lo van a tener que permitir a mí también, China. ¿De acuerdo? China se quiere tragar a Taiwán. No lo hace y no lo ha hecho porque tiene algún temor de las represalias y los problemas geopolíticos que se le van a venir encima. Eso es lo único que evita que China se trague a Taiwán. Es lo único, ¿eh? Es lo único. Nada más. Es todo lo que le impide a China. Es todo. Los problemas que se puede generar con el extranjero. Pues no sé qué va a pasar, es lo que dice China. Nada más porque no me queda claro cómo me va a ir con Estados Unidos y demás países si me trago a Taiwán, es que no me lo trago. Pero si yo, China, tuviera una mejor idea de cómo me va a ir, me lo trago a Taiwán. ¿Y cómo es como voy a tener yo, China, una mejor idea de cómo me va a ir, viendo qué es lo que va a suceder con Rusia y Ucrania? Dígame si estoy mal en mi apreciación. Dígame usted si yo estoy mal en mi apreciación. Entonces, la implicación de todo esto es que Donald Trump, con este asunto de que quiere la paz, porque no nada más es Donald Trump, yo tengo amigos que son pacifistas, verdaderos pacifistas, y los aplaudo por ser pacifistas. Pero en su afán de la paz, están de acuerdo con que Rusia se quede con lo que ya se llevó de Ucrania, con tal de que haya paz. Y no, es que no se puede. No es que a uno le guste la guerra, a mí no me gusta la guerra. Pero no se puede permitir que un país invada a otro. Punto, se acabó, no se puede permitir. No se puede permitir. Y la guerra y la lucha armada precisamente sirve para esto, no para invadir a un país, sino para evitar que un país invada a otro. Para eso sirve y es necesaria la guerra. Estos pacifistas hubieran permitido que Hitler se quedara con toda Europa. Literalmente, no estoy exagerando. En la Segunda Guerra Mundial se tuvieron las mismas discusiones que están teniendo en este momento. No querían que Estados Unidos se metiera. Es más, Estados Unidos no se iba a meter a la Segunda Guerra Mundial si no fue porque Japón lo atacó. Pero si no, Estados Unidos no querían que se metiera. Con todo lo que Hitler estaba avanzando sobre toda Europa. Hasta que finalmente Estados Unidos tuvo que actuar.
Si Estados Unidos no se hubiera metido, hoy toda Europa fuera Alemania, de Hitler, nazi. Entonces dígame usted, ¿valió la pena la Segunda Guerra Mundial? Discúlpeme, claro que valió la pena, totalmente. Por supuesto que valió la pena. En pro de la democracia y la libertad, que es lo mismo que se está tratando de hacer en Ucrania con Rusia, absolutamente. Encima, también el miércoles, en declaraciones en la oficina Oval, el presidente Donald Trump pareció de la idea de que Rusia tendría justificación en haber invadido a Ucrania, puesto que no había forma en que Rusia aceptara que Ucrania formara parte de la OTAN. Como si un país como Ucrania, soberano, independiente, libre, pudiera aliarse con que se le pegue la regalada gana. Si Ucrania se quiere aliar con Marte, pero bueno, no hay necesidad de la broma. Si Ucrania se quiere aliar con la OTAN, ¿de quién es el problema? ¿De Ucrania o de Rusia? Si es problema de Rusia, es problema de Rusia, no es problema de Ucrania. Si eso no le gusta a Rusia, bueno, pues es problema de Rusia, no es problema de Ucrania. Ucrania tiene todo el derecho de aliarse con quien se le pegue su regalada gana. Punto. Y que si hubieran establecido bases aéreas de la OTAN en Ucrania, eso tal vez seguramente se pudo haber negociado. Probablemente. Soy miembro de la OTAN para que me protejan en contra de ti, Rusia, y no me interesa tener bases aéreas en mi territorio, eso no va a haber problema, pero ya tengo quien me defienda. Pero bueno, tiempos muy, muy tristes en Europa y Ucrania en este momento. Claramente, en este punto, lo más seguro es prescindir de la ayuda militar de Estados Unidos hacia Ucrania, fuera de que van a tener que gastar más plata. Los europeos no deberían de tener tanto problema en ayudar militarmente a Ucrania. En todo esto, un ataque con drones cayó sobre la apagada planta nuclear de Chernobyl en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó esta noticia este viernes. Este ataque dañó la protección de radiación, donde está contenida la radiación todavía de este reactor nuclear. Hizo algunos daños en la estructura del reactor número 4, que fue el que explotó en 1986 en el desastre nuclear de esa parte. Sin embargo, todo parece indicar que los niveles de radiación permanecen estables, no hubo ningún problema mayor. A esto, el Kremlin dijo que Rusia no tuvo nada que ver con este ataque y que más bien es una provocación por parte de Ucrania o algún aliado de Ucrania. En otra área de conflicto, los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, operando en la República Democrática del Congo, aseguraron que tomaron el control de un aeropuerto a 30 kilómetros de la segunda ciudad más grande de ese país, que es Bukavu. Este grupo armado ha estado avanzando hacia el sur desde que capturó la ciudad en el este de Goma el mes pasado. 350,000 personas han sido desplazadas de acuerdo a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, la cual está advirtiendo de una crisis humanitaria que se está empeorando rápidamente. La Junta del Consejo de la empresa OpenAI, que son los productores del ChatGPT,
de manera unánime rechazó la oferta de compra de Elon Musk por 97.400 millones de dólares, quien ofreció por esta cantidad para comprar a la empresa matriz que es no lucrativa. Elon Musk, quien tiene la empresa rival de OpenAI que se llama xAI, tiene una bronca personal con Sam Altman, el presidente de OpenAI, presuntamente por la decisión de Altman de convertir a OpenAI en una compañía lucrativa después de que originalmente se había formado como una compañía no lucrativa y que había fundado Elon Musk con Sam Altman. El abogado de OpenAI escribió que la oferta de Elon Musk simplemente no estaba en los mejores intereses de la misión de OpenAI. El Papa Francisco, este viernes, fue admitido en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a pruebas y ser tratado por bronquitis, de acuerdo a lo que informa el Vaticano. Ya llevaba varios días el Papa con síntomas de problemas respiratorios. De hecho, le había delegado a ayudantes los discursos. Ya en marzo del 2023 había sido hospitalizado de bronquitis y canceló una visita al COP28 ese año, precisamente por estar enfermo. El Papa Francisco se le removió parte de su pulmón en el 2021. El Papa tiene 88 años de edad. Me parece que esta parte se nos olvida un poco. La edad del Papa tiene 88 años. Me parece que se ve todavía fuerte, pero cada vez menos. Bueno, y lo que está haciendo un tremendo escándalo en Estados Unidos. 7 fiscales federales renunciaron a sus puestos luego de que se les había solicitado, se les había ordenado, recuerde, ellos son empleados del Departamento de Justicia, estos fiscales. Estos fiscales, como empleados del Departamento de Justicia, habían recibido la orden del Departamento de Justicia de deshacer la investigación y el caso, el juicio, con cargos de corrupción en contra del alcalde de Nueva York, Eric Adams. El jueves, la fiscal general de Manhattan, Danielle Sassoon, renunció y acusó al gobierno de Donald Trump de deshacer el caso en contra del alcalde de Nueva York a cambio de su cooperación con el presidente y con el gobierno para perseguir a inmigrantes en Nueva York. Todo esto se da porque Eric Adams, el alcalde de Nueva York, es demócrata. Es contrario, es opositor, es de un partido opositor al de Donald Trump. Y Nueva York en general es un estado y una ciudad demócrata, y por eso es que al final Donald Trump se salió de vivir de Nueva York y se fue a vivir a Florida, que Florida es decididamente republicana, Nueva York no. Y Nueva York se había convertido en una ciudad abierta a la inmigración. Esta inmigración causó muchos problemas, definitivamente había causado muchos problemas, y problemas que estaban a la vista para cualquiera que visitara la ciudad de Nueva York. Eric Adams originalmente estaba con esta política demócrata de recibir a los inmigrantes, darle la bienvenida. Finalmente, con esta investigación que el Departamento de Justicia, que depende de Washington, tenía en contra de Eric Adams por corrupción, la implicación o la inferencia es que el Departamento de Justicia, ya en manos de Donald Trump,
se acerca a este alcalde y le dice, si cambias tu posición con la inmigración y te pones de mi lado con esto, te ayudo con los cargos del Departamento de Justicia que dependen de mí. Esa es la inferencia que se tiene de acuerdo a la orden que se dio del Departamento de Justicia de eliminar los cargos que se tenían ya con pruebas investigados por estos fiscales, los cuales entonces, en rechazo a esto, renunciaron todos en masa. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos hasta Argentina. Ayer se lo informé aquí, de acuerdo a cifras oficiales, en Argentina los precios al consumidor, es decir, la inflación en enero, el dato de inflación de enero fue de 2,2%, que es una diferencia abismal con respecto a enero del 2024, que fue de más del 20% anual. De tal manera que hace un año en Argentina la inflación de enero fue de más del 20%, fue casi 21%. 12 meses después, enero de 2025, 2,2%. La inflación más baja desde el año 2020. En Buenos Aires nos acompaña nuestro preferido analista económico de Argentina, Claudio Zukovicki. Mi querido Claudio, me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, el placer es mío y Gracias. Compartir este momento contigo. Gracias, Claudio. A ver, esta es un avance muy importante en el nivel de inflación, muy importante, pasar de un nivel de 20 mensual a 2 mensual. Eso está muy bien. La pregunta, ¿cómo está la actividad económica? ¿Cómo está el crecimiento económico? En primer lugar, déjame una sola aclaración. Obviamente la inflación, si la anualizo, todavía es alta. Sí. Pero no solo se bajó la inflación, sino que se nivelaron precios relativos que estaban completamente distorsionados. Antes teníamos control de tarifas, precio máximo, control de importación, control de exportación, no podías exportar carne. Y ahora, en el fondo, tuviste una corrección de precios, pero también corrigiendo los precios relativos. Cuando desmenuzás ese índice, la mayoría de la suba sigue siendo servicios por actualización de tarifas, pero alimentos está en el 0,9, mucho más normal, mucho más parecido a un mundo desarrollado. Con lo cual la inflación pega distinto, depende al bolsillo del consumidor. Las clases altas gastan más en servicios, mucho menos en alimento. Las clases bajas gastan el 80% de sus ingresos en alimento, mucho menos en servicio. Por eso, desde ese punto de vista, la actividad económica se resintió mucho a principios de la gestión, enero, febrero, marzo, abril, y los 2 últimos meses viene de una recuperación. Ojo, no hay que engañarse. Comparás con meses muy malos, con lo cual a partir de ahora toda la comparación te va a dar bastante buena. Bastante buena, es un país que está creciendo a nivel del 5%, el PBI anual, y otra vez, acá los promedios juegan en contra. Quizás les está yendo mucho mejor a aquellos que están pudiendo importar, aquellos que venden bienes durables por el acceso al crédito y un poco peor consumo masivo. Perdón que la respuesta fue larga, pero más o menos esa es la síntesis. Claro, pero ok. Pero lo que me gustaría que nos pudieras analizar, primero que nada, que nos confirmes si esta desplome, de nuevo, esta inflación de 2,2% de enero
significa al menos un 20 y tantos por ciento anual, que sigue siendo muy alta, que fue lo que tú estabas diciendo al principio, y es cierto, pero de todos modos la tendencia es muy hacia la baja, y esto es importante, me parece a mí. Pero en la medida en que esta caída de la inflación venga de la mano de una depresión económica brutal, te pregunto yo si una recuperación económica traería consigo, sí por sí, otra vez inflación. Muy buen punto. Depende de las inversiones. Depende de las inversiones. Una cosa es que vos tengas, la inflación es la suba sostenida de precios, de todos los precios a la vez. Esto es como que vos me digas, sube el petróleo, sube la soja, sube el trigo, sube el maíz, sube la madera, y yo te voy a decir, no, Alberto, lo que está bajando es el dólar. En Argentina era lo mismo, sube la leche, sube la carne, sube el peaje. Quiere decir que era una destrucción del poder adquisitivo del peso, que no es lo que está pasando ahora. El peso incluso está recuperando valor. Por lo tanto, una nueva recuperación económica, lo que es probable que traiga es, si hay inversión, también un aumento en la oferta, porque entraron, en algunos rubros, está entrando inversión directa bastante interesante. Ejemplo, energía, por primera vez en muchos años, tenemos que ir al 2010, 2009, Argentina se convirtió en exportador neto de petróleo y gas. Parte por inversión en vaca muerta en el pasado también, parte porque se secó Bolivia y Argentina empezó a exportar a Brasil lo que antes exportaba a Bolivia. Entonces, en algunos rubros como minería, petróleo, campo, tecnología, esas inversiones llegaron y ahí es probable que no tengas suba de precios. Después se estabilizó el tipo de cambio, y un tipo de cambio donde el peso está bastante valorizado. Por lo tanto, es muy probable que Argentina, abriendo importaciones como lo hizo, una suba de demanda se reemplace con más importación. Entonces, no lo veo como inflacionario, un rebote económico, sí lo veo que puede llegar a afectar ocupación o a cierta industria nacional, que tengas más un problema en algún caso de ocupación, pero no de inflación. En Argentina, sí, en Argentina quedó demostrado, como en el mundo, yo estoy convencido de eso, que la inflación en todo momento es un efecto monetario y fiscal. La inflación se provoca por exceso de emisión monetaria, y la emisión monetaria está provocada por el déficit fiscal. Como nadie lo financia, emiten. Ustedes también en Estados Unidos tuvieron un proceso inflacionario muy alto por exceso de emisión monetaria. Piensen ustedes que Estados Unidos emitió un cuarto del dinero existente desde el principio del dinero en pandemia. Acá lo mismo, y ahora lo que cortaron es esa emisión monetaria, y es ese orden fiscal lo que nosotros creemos que la inflación realmente está a la baja, y va a seguir a la baja. Esta semana, y lo platicamos tú y yo, esta semana salió una noticia de que los argentinos están gastando la mayor cantidad de dólares en mucho tiempo, o en algunos años. Y la pregunta es ¿por qué y si esto es buena noticia? A ver, en Argentina hubo un blanqueo muy importante de plata cash, 23.000 millones de dólares cash, otros 10.000 millones de dólares en propiedades, acciones o activos. Ese blanqueo es gente que reconoció tener dinero y que no es el único motivo, pero fue a consumo. El otro punto es que el argentino está gastando plata en el exterior, porque Argentina quedó, si vienes a la Argentina a visitarme, que hace mucho que no lo haces, bueno, no te va a salir barato, es cara la Argentina comparado con muchos países vecinos. Y muchos argentinos prefieren ir a comprar algunos bienes, ropa y demás cosas, o vacacionar, y este fue el periodo de vacaciones, más a Brasil, a Chile, a Uruguay. Y ese es el punto. Y acá depende de la calidad de vida. Cuando Argentina estaba completamente subvaluada y venían todos a comprar los fines de semana, nuestra calidad de vida no era buena. Tener una moneda completamente atrasada, o sea, barata, un país que tiene su moneda depreciada, no necesariamente la gente vive bien. Te puedo poner un montón de casos donde es barato para un extranjero, pero la gente no va. ¿Estás yendo a Haití de vacaciones? ¿O estás yendo a Bolivia de vacaciones? ¿O estás yendo a Venezuela de vacaciones? Bueno, si vendes en dólar paralelo, son países completamente baratos para nosotros.
Pero que sea barato no significa que tengas una buena calidad de vida el habitante. Por eso depende cómo lo quieras medir, ¿no? La devaluación o el tipo de cambio para mí es una derivada, no es el motivo principal. Cuando vos desconfías mucho de lo que viene y desconfías mucho de la política y desconfías mucho de tu país y desconfías, bueno, ahorrás en dólares y los dólares los guardás en un colchón o en una caja de seguridad. Cuando tenés un poquito más de expectativa con respecto al futuro, te animás a vivir un poco mejor el presente y gastás un poco más en el presente. Como yo tengo la mala práctica y la mala costumbre de siempre ver el vaso medio lleno, y a veces me equivoco por eso, déjame verlo de ese lado, que también hay un poquito más de expectativas mejores con respecto al futuro. Y la gente se anima transforma el ahorro precautorio en consumo hoy, total lo voy a poder pagar mañana. Buen punto, ahí está el buen punto. Claudio Socovicki, analista económico basado en Buenos Aires, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros, Claudio. Al contrario, un honor y gran placer verte de nuevo, Lord. Gracias, Claudio, hasta la próxima. Y Nos bueno, vemos. siendo viernes, vamos a cambiar de tonalidad y vamos a hablar de bienestar alternativo con Mafa Moya. Mafa. Feliz tarde, querido Alberto, a Mauricio en los controles y a ustedes, queridos oyentes, como todos los viernes, feliz San Valentín. Hoy, 14 de febrero, una fecha en que muchos países se reconoce como el Día de San Valentín, que se puede decir que es el Día de los Enamorados, pero también se celebra la amistad. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado el verdadero origen de esta celebración? ¿Y por qué dedicamos un día especial para el amor? Bueno, durante estos próximos minutos espero que ustedes descubran esta fascinante historia. El origen de San Valentín. La historia de San Valentín se remota al siglo III en la antigua Roma. En ese entonces el emperador Claudio II, conocido como el Gótico, decidió prohibir a los matrimonios entre los jóvenes. Y su razonamiento era que los hombres solteros, sin ataduras familiares, serían mejores soldados, más dispuestos a arriesgar sus vidas en el campo de batalla. Sin embargo, un sacerdote llamado Valentín se opuso a este decreto injusto. En secreto, él casaba a jóvenes enamorados, desafiando la autoridad imperial. La valentía de este sacerdote no pasó desapercibida. Cuando Claudio II descubrió sus acciones, ordenó su arresto y posterior su ejecución. Y según la tradición, Valentín fue martirizado el 14 de febrero del año 270. Durante su encarcelamiento se dice que devolvió la vista a la hija ciega de su carcelero y antes de su ejecución le escribió una carta firmada Tu Valentín, expresión que ha perdurado como un símbolo del amor a lo largo de estos siglos. De fiestas paganas a celebración cristiana. Antes de la instauración del Día de San Valentín, los romanos celebraban las Lupercales. Eran festividades paganas dedicadas a la fertilidad que tenían lugares a mediados de febrero. Durante estas celebraciones se realizaban rituales que incluían sacrificios de animales y prácticas destinadas a purificar la ciudad y promover la fertilidad entre sus habitantes. Con la expansión del cristianismo, la Iglesia buscó reemplazar estas festividades paganas por celebraciones cristianas y fue así como en el año 496 el Papa de Lacio I declaró el 14 de febrero como el Día del Amor, el Día de San Valentín, en honor al sacerdote que fue mártir. De esta manera se transformó en una festividad pagana a una celebración que exaltaba el amor y el sacrificio. La evolución hacia el amor romántico, que creo que es allí donde todos tenemos que ver lo bonito de esta fecha, y aunque las festividades tienen raíces religiosas, con el tiempo comenzaron a asociarse con el amor romántico y durante la Edad Media, especialmente en Inglaterra y Francia, se creía que el 14 de febrero marcaba el inicio de la temporada de apareamiento de aves, lo que reforzaba la idea de que esta fecha era propicia para el amor. El poeta inglés Geoffrey Chaucer, en su obra Parlamento de las Aves, escrita en el siglo más o menos XIV, menciona por primera vez la celebración del Día de San Valentín como un día en que las aves, y por extensión a los humanos, eligen sus parejas.
y esta sucesión literaria consolidó la conexión entre San Valentín y el amor romántico. De todos modos, hay que reconocer la importancia de celebrar el amor más allá que las historias y las tradiciones. Dedicar un día al amor tiene un profundo significado en nuestras vidas. El amor en sus diversas formas es un pilar fundamental de la experiencia humana. Nos brinda apoyo, alegría, sentido de pertenencia, y celebrar el amor no se limita únicamente al ámbito romántico, también abarca el amor hacia la familia, hacia los amigos, hacia los hijos, hacia uno mismo. En un mundo en donde la responsabilidad diaria, las preocupaciones pueden alejarnos de nuestros seres queridos, tener una fecha especial que nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos y valorar las relaciones que nos enriquecen y enriquecen nuestra existencia, además de celebrar el amor, pues fomenta una empatía, comprensión y fortalece estos lazos sociales que tanto nos está haciendo falta en estos momentos en donde siempre le damos importancia a lo negativo, al caos, a la separación y a la guerra. En conclusión, el Día de San Valentín, con sus raíces históricas y su evolución a lo largo del tiempo, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el papel importante del amor más allá de lo comercial. Es una celebración que nos une genuinamente a ver a quienes amamos y lo que representa el amor en nosotros mismos y en las personas que hacen que nuestro día y nuestra vida sean más lindas. Los invito a que paren y que logren ver en este momento quiénes son esas personas que hacen especial este día. Los invito a que no le den importancia al tema comercial como tal, que también es bueno y fomenta y ayuda a muchos empresarios, y si tienen la oportunidad económica de hacerlo bien, pero no debe ser lo más importante. Lo importante debe ser el mirarse a los ojos y decirle a esa persona que es importante, que esa persona hace que tu día y tu vida sea mejor, y reconocer el amor de las personas que hacen que nosotros seamos mejores seres humanos. Así que con este día de San Valentín los abrazo y los invito a que sean en lo que quede de este día y este fin de semana la representación de ese San Valentín que celebraba el amor entre los jóvenes, que celebraba el amor entre las personas, y que a pesar de que los demás prohibían el amor, pues él la fomentaba. Así que ustedes sean gestores de fomentar el amor. Los abrazo celebrando el amor y nos vemos hasta el próximo viernes con una cápsula más de bienestar alternativo. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Mafa Moya. Feliz fin de semana para ti, feliz día de San Valentín para ti también, y feliz día de San Valentín para ustedes. Es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día de San Valentín en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana, y nosotros nos estamos reencontrando en la próxima. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.